Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 3, el futuro, eres tú. En eso el padre de Kong daría un fuerte rugido de dolor, mientras también escupía sangre, así el pequeño Kong se sorprendería, pero después todas las personas dirían, ¿qué pasó? Así ellos mirarían hacia el mar, y después verían una gran cantidad de buques de guerra que estarían llegando, donde todos comenzarían a disparar varios misiles a una gran velocidad, donde el padre de Kong los comenzaría a recibir, mientras estos le daban en todo su cuerpo, y lo hacían sangrar. Mientras él protegía a Kong, a lo que Magad diría, las infanterías de las naciones aliadas, pero así él miraría a todas las personas que habían sido asesinadas por ese monstruo, donde todos los barcos seguirían disparando, mientras el padre de Kong seguiría recibiendo una gran cantidad de disparos en todo su cuerpo, mientras estos lo atravesaban, pero otros se destrozarían al entrar a su cuerpo, así provocándole más daño, mientras los guerreros se cubrirían. Ya que esos eran misiles antititanes, donde el hombre que estaba en el barco principal diría, todos sigan disparando, no dejen que ese maldito animal siga de pie, a lo que los soldados dirían, sí coronel Neville, así todos los barcos seguirían disparando, donde el padre de Kong seguiría recibiendo los disparos, donde se vería como lo atravesaban, mientras rugía del dolor, pero después él miraría a Kong, el cual estaba en su mano, mientras lo abrazaba completamente asustado, así el padre de Kong pensaría en ir más al interior. Pero él sabría que ellos los buscarían, a lo que el padre de Kong después sentiría una energía extraña, que no era de otro monstruo venir del mar, por lo que él se extrañaría, pero después él usaría su vista aguda, y lograría divisar que no muy lejos de ahí habría otra isla, y el único obstáculo eran los barcos, pero después los barcos seguirían disparando, donde el padre de Kong pensaría que era ahora o nunca, así él comenzaría a correr, mientras iba recibiendo todos los disparos, y después daría un fuerte salto hacia el mar, dejando sorprendidos a todos, pero al hacer esto, los barcos le dispararían con más facilidad, pero después los soldados se aterrarían, y en eso el padre de Kong los aplastaría, donde él comenzaría a tomar los barcos, y después comenzaría a destruirlos, pero después él lograría escuchar como unos dirigibles se estaban acercando, al igual que todos, donde estos al estar más cerca, comenzarían a preparar unas bombas, pero el padre de Kong se sorprendería. Así él seguiría destruyendo todos los barcos, hasta no dejar ninguno, pero después los dirigibles llegarían, y comenzarían a arrojar sus bombas, donde el padre de Kong recibiría unas en su espalda, provocando que rugiera del dolor, pero después al ver que ya no habrían barcos, él tomaría algunos escombros, y después los arrojaría contra los dirigibles, así destruyéndolos, pero aprovechando esta oportunidad, por lo que el padre de Kong entraría al agua, y después ellos desaparecerían. Pero dejarían toda el agua llena de sangre, pero los dirigibles que estaban más lejos se acercarían, y terminarían de bombardear toda el agua, para después detenerse, y en eso mirar como en el agua solo habría sangre, donde los soldados dirían, ¿acaso lo matamos? Donde otros dirían, eso espero, pero después ellos mirarían como toda la ciudad de Liberio, al igual que zonas más en el interior estarían destruidas, así, Marley tendría una junta, donde darían por muerto al simio. Mientras que también tendrían disputas políticas, ya que muchas personas importantes de sus naciones aliadas murieron en este ataque, por lo que Marley perdería aliados, y entrarían en guerra, pero además, ellos se enterarían de que esos misiles que dañaron al monstruo, habrían sido construidos para sus guerreros, así ellos molestándose por esta información. Mientras tanto, en una isla en el mar, el padre de Kong saldría del agua mientras estaba muy agotado. Así él comenzaría a caminar hacia el interior de la isla, pero iría muy alerta por cualquier actividad humana, pero debido a la pérdida de sangre, a la fatiga, y al sobreesfuerzo, él estaría caminando cada vez más débil, pero él después se sorprendería de ver cómo ahí habrían criaturas muy parecidas a las de su isla, incluyendo una gran variedad de dinosaurios, animales gigantes, y muchos animales prehistóricos más, pero después él llegaría a una zona más segura.
donde también estuvieran lejos de esas criaturas, y después temiendo que en esa isla hubieran personas como las de la otra isla, decidiría proteger de una manera más segura a su cría. Así, él llegaría a una cueva oculta entre árboles, por lo que vería que ese era el lugar más seguro, donde vería su mano, y miraría que el pequeño Con estaría dormido. Así, él aprovecharía esto, y después iría a ver más de esa zona, donde caminaría por algunos kilómetros de la cueva. Y él lograría divisar unas murallas, donde él pensaría que podría tratarse de la isla, por lo que él iría hacia ellas, y después miraría por encima de la muralla, y lograría ver que en el interior, habrían varios pueblos humanos, pero no como el de los Iwin, sino más parecidos al de la otra isla, por lo que él se enojaría, pero después comenzaría a escupir sangre, por lo que se taparía con su mano la boca, y después él vería esto, y en eso se enojaría, pero estaba perdiendo el equilibrio. Por lo que pondría su mano en la muralla, y después comenzaría a marcharse, pero sin darse cuenta, dejaría marcada su huella en la muralla. Así el padre de Con regresaría a la cueva, y por lo que él bajaría al pequeño Con, y después pondría su mano arriba de él, donde comenzaría a brillar, y en eso ya no tendría su forma original, sino una de un pequeño niño castaño, donde él después también comenzaría a brillar, y después un hombre que daba la apariencia de tener unos 50 años. Con una gran musculatura, y una gran estatura, pero con muchas heridas en todo su cuerpo estaría mirando a su cría. Así él saldría de la cueva, donde asesinaría a algunos animales, y se pondría su piel como ropa, y después vestiría a su hijo también con algunas de sus pieles. Así él volvería a salir, donde el pequeño niño comenzaría a despertar, y después al ver que estaba en una cueva, se extrañaría de eso, pero después él vería sus manos, y vería que ya no tenía pelaje, sino ropa hecha con pelaje. Pero después él miraría hacia la entrada, y en eso vería a un hombre, que tendría la misma ropa, pero tendría una gran cantidad de vendajes en todo su cuerpo hechos con hojas, pero que aún así éstas se teñirían de sangre. Pero en eso el hombre le diría, ya despertaste. Así el niño al reconocerlo diría, papá, pero después al escuchar su voz diría, ¿qué? ¿Puedo hablar? ¿Pero qué pasa? No entiendo. Así el niño estaría confundido, pero después el hombre diría, cálmate Con, estás bien, solo es un estado-tempo. Pero después él daría un quejido de dolor, y en eso se sujetaría su pecho, donde caería, y comenzaría a escupir sangre, mientras tiraba la comida que traía. Así el niño diría, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Así él iría corriendo a él, y después lo ayudaría a recostarse, donde él diría es cierto. Así él iría por varias plantas, y después las comenzaría a moler, donde prepararía un ungüento, y después se lo comenzaría a poner en su cuerpo, donde su padre daría unos quejidos de dolor. Pero al ver el intento de su cría por curarlo, no evitaría poner una sonrisa, donde diría, gracias pequeño, donde él seguiría escupiendo sangre, donde Con diría, papá, pero después el padre de Con solo lo vería, y después diría, ven aquí. Así él lo abrazaría, y después Con diría, pero, papá. Así él lo miraría, y después su padre diría, quiero que me escuches con mucha atención Con. Así él lo vería, donde su padre decía, no estamos en casa, en estos momentos nos encontramos muy lejos. Pero algún día, tú tienes que regresar, eres quien se encargará de proteger la isla, tu hogar, y de asesinar a Scar. Así el pequeño Con se sorprendería, pero después su padre, mientras ponía una sonrisa y mientras acariciaba su cabello diría, pero por ahora, enfócate en volverte más fuerte, tienes que sobrevivir, por ahora, no vayas a los mares, no vale la pena el riesgo, y no dejes que nadie descubra quién eres. Esta apariencia que tienes, es solo para protegerte del mundo. Los humanos nos ven como monstruos. Pero cuando te sientas seguro, puedes volver a tu verdadera forma. Pero después Con recordaría todo lo que sucedió cuando fue capturado, y como su padre fue atacado por todos. Así él apretaría los dientes, pero después su padre diría, así que prométeme, que vas a sobrevivir, y que jamás te rendirás, y jamás te rindas. Donde el pequeño Con después diría, pero papá, ¿por qué dices eso? A lo que él diría, solo prométemelo Con, por favor. Donde él comenzaría a llorar. Y después mientras lo abrazaba diría, está bien,
te lo prometo, sobreviviré y jamás me rendiré. Así su padre pondría una sonrisa, pero luego comenzaría a llorar, y en eso diría, estoy muy orgulloso de ti, no me arrepiento de nada en mi vida, eres lo mejor que me pudo pasar, el día que llegaste al mundo, me hizo muy feliz poder tomar tu pequeña mano, y después diría, aunque ahora que lo pienso si hay algo de lo que me arrepentiré, así él lo abrazaría más fuerte, y después diría, quiero que me perdones, por dejarte atrás, pero después mientras lloraba diría, pero ¿por qué dices eso? Si tú y yo volveremos a casa, a lo que su padre diría, siempre estaré contigo, donde él pondría más fuerza en su abrazo, pero el padre de Kong después escupiría más sangre, y se taparía la boca para que Kong no lo viera, y en eso lo volvería a abrazar, y luego diría, te extrañaré mucho, y aunque no me veas cerca de ti, tu padre te ama, con todo el corazón. Así Kong lo abrazaría más fuerte, pero después su padre diría, ven, así él lo recostaría arriba de él, y luego diría, duerme conmigo, así él comenzaría a acariciarlo de su espalda, donde el pequeño niño comenzaría a cerrar sus ojos, y ambos se quedarían dormidos, pero al día siguiente, el pequeño niño estaría al lado de una tumba que daba al mar, mientras encima tenía una planta de color morado, donde el pequeño niño comenzaría a llorar, mientras abrazaba la tierra. Pero después recordaría la promesa que le hizo a su padre, y en eso se colocaría de pie, y después mientras se secaba las lágrimas, él vería al mar, y después diría, me volveré más fuerte, y algún día, regresaré a la isla Calavera, y voy a ir por él, así en su mente se visualizaría la imagen de Scar, por lo que apretaría los dientes, pero luego él comenzaría a caminar, mientras emitía un fuerte brillo. Y volvía a su verdadera forma, así el pequeño Kong comenzaría a correr, mientras iba en busca de comida, donde encontraría un río, y después él vería una gran cantidad de peces, pero mucho más pequeños, por lo que sería más difícil pescarlos ya que no serían tan grandes como los de la isla Calavera, así Kong prepararía unas lanzas más pequeñas, y después comenzaría a pescar, donde lograría atrapar unos cuantos, así pasaría el tiempo, donde Kong lograría conocer un poco más de la isla, donde se sentiría a gusto, ya que no encontraría humanos, pero tarde o temprano se daría cuenta, de que ese lugar no era el paraíso que a simple vista se veía. Un día como cualquier otro, el pequeño Kong estaría llevando unos insectos para comerlos, pero antes, él escucharía unos grandes estruendos, por lo que iría a donde se escuchaba el ruido, y en eso se encontraría con una hembra de Diplodocus, la cual estaría herida de una pierna, y no podría colocarse de pie, pero Kong se acercaría, y la vería, donde ella se asustaría, pero Kong tomaría un poco de las plantas que tenía, y después comenzaría a preparar un ungüento para colocárselo, donde se lo pondría en su pierna, y después ella daría unos quejidos de dolor, pero comprendería que Kong la estaba ayudando, así él la apoyaría en colocarse de pie, de esta manera, la Diplodocus lo vería, y en eso le daría las gracias, mientras pegaba su rostro con el de él, así Kong se pondría feliz, y después ella comenzaría a irse, donde Kong también se iría, así él comenzaría a comer sus insectos, pero después él escucharía un estruendo nuevamente, y se daría cuenta de que era la misma hembra de Diplodocus que había curado, así él iría corriendo hacia donde estaba ella, pero al llegar, él se sorprendería, ya que un gigantesco Indominus Rex estaría mordiéndola del cuello, mientras ella trataba de defenderse, pero no podría, así Kong se enojaría, y trataría de ir, pero el Indominus se daría cuenta, así Kong subiría por encima de la espalda de ella, y trataría de darle un golpe, pero el Indominus usaría sus garras y le daría un fuerte corte en su rostro, así dejándole una cicatriz debajo de su ojo, donde el pequeño Kong rugiría del dolor, mientras caía, pero después el Indominus le rompería el cuello a la hembra de Diplodocus, así asesinándola, y sorprendiendo a Kong, pero después el Indominus lo vería, y en eso comenzaría a acercarse, donde el pequeño Kong se asustaría, y después él comenzaría a correr, mientras el Indominus lo perseguía, así él trataría de perderlo entre la maleza, y lo conseguiría, pero él seguiría adentrándose más en la selva.
donde encontraría un olor repugnante, así él encontraría un cadáver de un Indricotherium, pero después un tiranosaurio se colocaría de pie, así sorprendiendo a Com, pero el tiranosaurio se percataría de su aroma, y después daría un fuerte rugido, y comenzaría a seguirlo, donde el pequeño Com trataría de correr, pero después enfrente de él saldría el mismo Indominus Rex, donde Com se sorprendería, pero al mismo tiempo se asustaría, pero después detrás de él aparecería el tiranosaurio Rex. Pero al instante que llegaría, ambos carnívoros se verían, y después se darían un fuerte rugido, así se abalanzarían uno sobre el otro, mientras comenzaban a luchar, donde el pequeño Kong aprovecharía esto para escapar, así él se iría de ahí, donde saldría de la selva, pero después encontraría un muro grande, así sorprendiéndose, por lo que no sabría qué hacer, pero después él escucharía como el Indominus Rex asesinaría al tiranosaurio, así este daría un fuerte rugido. Por lo que el pequeño Kong se dirigiría al muro, y este comenzaría a subirlo, donde llegaría a lo más alto, y él lograría ver cómo ahí habría una colina con unos árboles gigantes, por lo que él no dudaría, y después bajaría del muro, y se dirigiría a ese lugar, donde comenzaría a subir por ellos, donde comenzaría a buscar un lugar seguro, y después encontraría un árbol que tendría un agujero, por lo que él entraría en él, y después notaría que era lo suficientemente grande como para poder meterse. Por lo que él se pondría cómodo ahí, así él acomodaría su nueva casa, pero también él habría visto que ahí habrían personas, por lo que se enfurecería, pero se daría cuenta de que no habían más lugares para ocultarse, además, no podía salir por los peligros que habían afuera, por lo que él vería que para bajar y explorar, tendría que tomar su forma humana, donde se daría cuenta de que las personas no vestían pieles, así que él robaría unas prendas para pasar desapercibido, donde tendría unos pantalones negros, junto con unos zapatos negros, al igual que una playera blanca, y una chamarra del mismo color de su pantalón, y además se pondría una gorra para ocultar la cicatriz que tenía en su ojo, así, él se daría cuenta que en esa zona habrían una que otra casa, ya que las personas consideraban peligroso el bosque por los bandidos, así aliviando un poco a Com, ya que tendría más posibilidad de usar su forma verdadera, así como estaría bajando al río para tomar agua y conseguir comida, pero después él escucharía movimiento, por lo que se ocultaría en los árboles, y en eso, él vería como dos hombres estarían llegando, mientras tenían un gran costal, a lo que uno diría, rápido, hagamos esto rápido, donde el otro diría, cálmate, ¿de qué te preocupas? Casi nadie viene a esta zona, recuerda que los cuchillos asustan mucho a las personas, así que no hay nadie, démonos prisa, para cobrar la recompensa que nos prometió esa mujer, donde el otro hombre diría, aún así, la gente tiene que sobrevivir como sea, pero ¿qué tiene de especial esta mocosa para que paguen por matarla? Donde el otro diría, me da igual la razón, solo me importa la plata, así de la bolsa, una voz muy delicada de una niña se escucharía, la cual diría, oigan, ¿pero qué hacen señores? Por favor, llévenme con mi mamá, donde uno la golpearía, y después diría, cállate mocosa, así ambos se acercarían más al río, y después colocarían la bolsa de cabeza, y al mismo tiempo la abrirían, así arrojando a una pequeña niña rubia al río, la cual caería al agua, donde ella diría, no sé nadar, por favor ayúdenme, pero los hombres se irían de ahí, así la niña comenzaría a hundirse, mientras se ahogaba, pero Kong habría visto todo, y se habría extrañado de eso, pero al ver a la pequeña así, se sentiría extraño, así la pequeña comenzaría a hundirse mientras trataba de subir, pero poco a poco el agua la estaba haciendo perder la conciencia, y solo miraría la superficie, pero en eso una mano grande entraría al agua, y después la sacaría.